APSE, TVH al día. TVH al día. Yo soy el doctor Restituyo y le ofrezco la bienvenida a todos. Gracias a nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Juan Carlos Díaz Peralta, médico familiar, que nos trae una interesante conferencia. Para los que por primera vez conocen esta asociación, somos una institución sin fines de lucro, adultas profesionales de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos y laboratoristas. Funcionamos en New York, New Jersey, y ayudamos a nuestros profesionales de la salud a incorporarse en el estado de Nueva York y otras ciudades y otros estados. La bienvenida a todos y damos paso a la doctora Hermosen para introducir el tema del día de hoy. Doctora Hermosen, Yocasta, adelante. Pues bienvenidos sean todos. Hoy contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Díaz Peralta, quien es egresado de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es especialista en medicina familiar y comunitaria. Además, es miembro activo de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y del Colegio Médico Dominicano, y labora como médico encargado en el Centro de Atención Primaria y Diagnóstico, Juncalito, y es miembro activo del Ejército Nacional. En la tarde de hoy, el doctor nos hablará, disertará sobre lo que es la importancia del análisis de situación de salud en la atención primaria. Así que bienvenido, doctor, y el escenario es de usted. Bueno, gracias doctora Hermosen, gracias doctor Restituyo, y daré las gracias también a la licenciada Elba García por la inquietud de poder llevar esta conferencia en el día de hoy a ustedes. Como bien dice el título, que vamos a hablar sobre el análisis de situación de salud, que es la espina dorsal de lo que es la atención primaria de salud, que es un tema que tenemos ya podemos decir que más de 30 años tratando de que se implante a nivel mundial y que ha tenido éxitos en algunos lugares y en otros, lamentablemente. En el contenido de esta conferencia vamos a ver primero los antecedentes de lo que es la atención primaria de salud, dar unas pinceladas de lo que se habló en la conferencia de Alma Ata, una definición tras esa conferencia de Alma Ata sobre atención primaria y lo que es el tema, el análisis de situación de salud, los propósitos del mismo y cuáles son las fases que hay que cumplir para realizar un análisis de situación de salud. Van a ver ahí a la derecha que le pongo una imagen de precisamente Juncalito, que es la comunidad donde laboro en la sierra. Yo estoy encaramado ahí, casi igual que el doctor Restituyo, que dice que está ahora mismo en las montañas. Pero bueno, para hablar de los antecedentes de lo que es atención primaria de salud, hay que remontarse a la década de los 70, en el que estábamos viviendo mundialmente un panorama político, económico, vamos a decir que bipolar. Estábamos en un estado crítico, debido a que habíamos sobrepasado 2 guerras mundiales, prácticamente en la antesala de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, y estábamos saliendo de un sistema político donde lo que regía era la monarquía, regían las diferentes dictaduras, y en esta década, digo bipolar, porque estábamos tratando de empezar lo que eran las democracias, que eran efímeras. No eran, se trataba de implementar una democracia, pero lamentablemente no de la manera debida. Y veíamos cómo la situación de salud a nivel mundial era crítica. Solamente un grupo de personas eran los que tenían acceso a un servicio de salud, dígase, los que tenían una posición política o económica privilegiada, mientras que los pobres, lamentablemente, si tenían una enfermedad, tenían que asistir a un chamán, a un médico brujo o un curandero, como era que se conocía en ese entonces. Y vamos a ver cómo en el 1972 en Chile se realiza la tercera reunión especial de ministros de salud. Y en esta reunión se comprende las deficiencias e inequidades que había, precisamente lo que acabo de decir, en los servicios de salud.
Y se hablaba que en ese plan decenal del 71 al 80, lo que se quería era llevar salud para todos. Se veía que por esta inequidad en los servicios, muchas personas estaban falleciendo y que la expectativa de vida era muy corta. Entonces, una de las cosas que ellos planteaban en esa reunión era tratar de llevar en esa década una expectativa de vida más prolongada. Y es donde se empieza a plantear y se empieza a hablar de lo que es primer nivel de atención, dando pinceladas sobre el concepto. 3 años después, en Ginebra, 1975, debido a los movimientos, reuniones y todo lo que había sucedido en América y en otros países del mundo por esta inequidad, en la 8ª Asamblea Mundial de Salud, que fue convocada por la OMS, aquí ellos miran que hay una necesidad de que la meta en salud sea que todo el mundo pueda tener acceso y que todo el mundo pueda tener una orientación en salud, que haya que buscar una manera de que haya nuevos enfoques en el cuidado, que sea integral y que sea asequible para la población. Y ya 2 años luego, en la 4ª reunión especial de ministros de salud de las Américas, que fue realizada en Washington, se confirma la necesidad y posibilidad de lograr el objetivo de extensión de la cobertura de salud. Y es cuando se empieza a hablar entonces de atención primaria como una estrategia necesaria para poder lograr estas cosas. Razón por la cual, ya 1 año después, en septiembre, luego de 7 años de realizar una reunión con de miembros de más de 134 países del mundo, hablando de estas problemáticas que estábamos teniendo de salud, en la ciudad de Alma-Ata, de Kazajistán, se realiza esta conferencia internacional donde ellos hablan de la implementación de lo que es la atención primaria de salud y llegan a 10 postulados para poder lograr este objetivo. Aquí les presento en la parte superior izquierda la reunión que se sostuvo en Washington en el 77, y abajo a la derecha miren la inmensa cantidad de personas que hay. Esa fue la conferencia de Alma-Ata, específicamente el 12 de septiembre, donde ya ellos habían implementado cuáles eran las medidas a seguir y los 10 aspectos que tomaron en cuenta. En cuanto a los 10 aspectos, el primero fue una nueva definición de lo que es la salud, ya que hasta ese entonces salud se definía como no estar enfermo. ¿Tú tienes alguna enfermedad? No, entonces tú tienes salud. Pero a partir de aquí se redefine el concepto de salud con el que tenemos hoy en día, que es el estado de bienestar biopsicosocial, que no es solamente no estar enfermo, sino que usted se sienta en un bienestar en todos los sentidos. Aquí se da esta definición en Alma-Ata. El segundo postulado que ellos dicen es que en la salud tiene que haber equidad. No es que porque usted tenga dinero, usted sí va a poder tener acceso, no. Ellos hablan de que todo el mundo, sin importar raza, color, etnia, todo el mundo tiene que recibir servicios de salud. El tercer aspecto fue que se planteó la salud como un asunto socioeconómico, ya que tenía que hacerse inversión para que todo el mundo pudiera tener acceso a la salud. El cuarto, un acercamiento al derecho de salud, en que todo el mundo tiene derecho a recibir estos servicios. El número 5, la responsabilidad gubernamental, ya que si un gobierno estaba rigiendo un país, un estado, una región, tenía que velar también porque sus ciudadanos puedan cumplir con salud, por lo que debería de comprometerse en políticas de salud e inversión que tengan que ver con la salud de la población. Como sexto, la definición de lo que es la atención primaria de salud, que más adelante la vamos a ver. Séptimo, se plantean cuáles son los componentes de atención primaria. Aquí se habló
aparte de qué es la atención primaria, cómo se iba a realizar, cuál era el equipo de salud que tenía que estar, lo que son las clínicas rurales, las unidades de atención primaria, los promotores de salud, etcétera. Aquí es que se define esto y todas las estrategias que se deben de llevar. Octavo, la formulación de políticas y estrategias y planes de acciones nacionales para poder implementar este plan de atención primaria. Noveno, el que haya una cooperación solidaria y de servicios por los países para garantizar la atención primaria, dígase que los países desarrollados sean también coayudantes a los países en vías de desarrollo y tercermundistas, porque si un país subdesarrollado se enferma, también puede enfermarse un país desarrollado. Así que tenía que haber una contribución de todo el mundo. Y el último postulado que tomaron fue que para el 2000 debía de tratar de lograrse que la salud fuera asequible para todo el mundo. Por eso dice salud para todos. O sea que estamos hablando prácticamente 22 años después, del 78 al 2000, 22 años después, todo el mundo pudiera tener libre acceso a la salud. Entonces, en la definición que ellos plantearon de atención primaria, dicen que es la estrategia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación, costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Por lo tanto, forma parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. O sea, si se dan cuenta, en la definición que dio Alma-Ata de atención primaria de salud está englobando esos 10 postulados que mencioné anteriormente. Pero para lograr esto, había que buscar una herramienta, una estrategia para poderlo lograr. Y la estrategia es precisamente el análisis de situación de salud, que por eso el título, espina dorsal de la atención primaria de salud. Entonces, ¿qué es el análisis de situación de salud? O ASIS. Es el proceso analítico sintético que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud de enfermedad de una población, incluyendo los daños o problemas de salud, así como sus determinantes, que facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto. O sea, es una herramienta que nos va a permitir en una comunidad X identificar cuál es la problemática de salud que tiene en ese momento. ¿Cuáles son los factores que van a incidir en que se produzca esa problemática de salud? ¿Qué está haciendo la comunidad para que esa situación se dé, se mantenga, persista o se solucione? Buscar una solución a esto con la ayuda de los comunitarios y dar seguimiento a la resolución de estos problemas. De eso se trata el análisis de situación de salud. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo resuelvo? Y dar seguimiento a la resolución. Eso es lo que nos da esta estrategia. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? Precisamente, crear mecanismos de participación en procesos de construcción social, o sea, que el estado de salud de una comunidad no depende del equipo de salud que brinda esto, sino de la comunidad en sí. Crear mecanismos para que la comunidad sea la responsable de velar por la salud de la comunidad. Caracterización de las situaciones de salud de la población y análisis de los determinantes sociales de salud, o sea, verificar cuáles son las cosas que pueden producir enfermedad y tratar de evitarlas, y si hay una enfermedad, cómo paliar el problema. Definir problemas y prioridades de la población, formulación de estrategias de promoción, prevención y recuperación de salud. Miren que estamos hablando de promoción y prevención.
y la construcción de escenarios prospectivos. ¿Por qué escenarios prospectivos? Para así poder dar el seguimiento de la resolución de este problema y de si hay surgimiento de algún problema nuevo, entonces poder tomar medidas adecuadas para evitar que progrese o que se haga peor. Entonces, ya el análisis de situación de salud va a constar específicamente. La primera fase, que es la principal de todas, por eso es la número 1, que es la producción de un diagnóstico situacional local. La segunda, que es la conformación o fortalecimiento de un comité local de salud, que ahí es que va a participar la comunidad. Miren que dice conformación en caso de que no haya o fortalecimiento en caso de que ya haya uno formado. La tercera fase, socialización del diagnóstico de salud con la comunidad y todos los incumbentes en los servicios de salud para validar y elaborar un plan local de salud. La cuarta fase es la implementación, acompañamiento y seguimiento del plan local de salud. Y la quinta, la actualización en base al diagnóstico dinámico en el contexto de la sala situacional. O sea, ya luego de reevaluado lo que se hizo en la cuarta fase, que se implementó el plan de salud, se verifica, se hace un rediagnóstico para ver cuál es el accionar a partir de ahí. Entonces, en cuanto a la primera fase, que es la producción del diagnóstico de situación de salud, ojo, muchas personas que quizá puedan ver esta conferencia, le estén solicitando acá en nuestro país, República Dominicana, realizar un análisis de situación de salud. En realidad lo que le están pidiendo es esto, realizar un diagnóstico de salud. Porque como ven, es algo muy amplio el análisis de situación. ¿Qué es lo que se va a hacer acá? Se va a buscar lo que es la caracterización geográfico-histórica de la población. Saber cuáles son los componentes geográficos, si es una planicie, si es una llanura, si es una zona montañosa, si hay ríos, si hay lagos, o sea, todo eso. Cómo se creó esa comunidad, cómo se fundó, cuáles fueron los antecedentes que nos pueden decir, cómo justificar que una enfermedad esté persistiendo o no en una localidad. Hay que buscar las características demográficas de la población, saber edad y sexo, la cantidad que hay, que estos son datos que deben darnos las instituciones del Estado. En este caso, las instituciones de salud, a través de la ONE, la Organización de Estadística, para saber actualmente cuál es la población y saber también en cuanto a la demografía, no solamente la cantidad, sino también las costumbres, etcétera, las ideologías, etcétera. Las características económicas, cómo es el movimiento económico de esa comunidad, si es una comunidad agrícola, si es una comunidad industrial, etcétera, que eso también tiene que ver mucho. ¿Cuáles son los tipos de negocios que hay con el movimiento económico? Verificar la característica del perfil educativo, cuáles son los centros educativos que hay, cuál es la educación por edad y sexo de la población, si hay profesionales o no, que eso va a ayudar mucho en el momento en que se vayan a tomar decisiones. El perfil de salud de enfermedad de la población, conocer cuáles son las enfermedades prevalentes, si hay enfermedades crónicas no transmisibles, cuáles son las prevalentes, si son enfermedades infecciosas, cuáles son las más comunes, las características de las viviendas, lo que es la infraestructura básica y los servicios que tienen las viviendas, la protección social de la población, que esto tiene que ver no solamente de si hay una institución que vele por la seguridad ciudadana, sino que también esto incluye si hay organizaciones que presten ayuda a desvalidos, si hay alguna ONG, incluso los servicios de seguro de salud, si existen, cuáles son los que hay, si es gubernamental, si es privado, y los diferentes programas de ayuda comunitaria que pueden ser públicos o privados que haya en la comunidad. Eso es importantísimo saberlo también.
y la participación social y articulación intersectorial. Esto tiene que ver directamente con esos grupos sociales que laboran en pro de la comunidad, dígase iglesias, ONG, instituciones gubernamentales, etcétera. O sea, que el diagnóstico situacional, lo que es una recopilación, un reconocimiento completo, es como que usted haga una historia clínica de esa comunidad. Así como usted le hace una historia clínica a un paciente, que busca los antecedentes familiares, que usted trabaja, dónde usted vive, cuál es su religión, todo eso nosotros lo estamos extrapolando a una comunidad para conocer de cabo a rabo todo lo que tiene que ver con ella. Ya luego de esto, de haber realizado un análisis de situación de salud, ojo, esto se hace de primera intención cuando no se ha hecho anteriormente. Pasamos a una segunda fase que es la conformación o fortalecimiento del Comité Local de Salud. ¿Pero qué es un Comité Local de Salud? Bueno, es una instancia de participación social, de participación ciudadana, que va a estar conformada por representantes de los y las actores de la comunidad y de las organizaciones que va a ser elegido por la misma comunidad de una manera democrática. O sea, una representación de todos los que son juntas de vecinos, miembros de iglesias, negocios, instituciones del Estado, instituciones políticas, todo lo que conforma esa comunidad va a estar representando lo que es el Comité Local de Salud. Y este Comité Local de Salud va a tener una directiva que cada 2 años, cada 3 años, va a tener una renovación de sus representantes y que son los principales actores de que el análisis de situación de salud se realice, y aparte de eso son los principales actores de velar por la comunidad en el sentido de salud. O sea, que no es el centro médico de la comunidad, el equipo médico de la comunidad que tiene que velar, que tiene que ser el primero en estar presente. No, es el Comité de Salud, que es el representante de la comunidad. Ya en la tercera fase, ¿qué se hace en la tercera fase? Bueno, primero hicimos el diagnóstico, conocimos la comunidad, vimos cuáles son las problemáticas que hay, cuáles son los causantes, etcétera. Ya integramos a la comunidad conoce el diagnóstico de situación de salud, entonces se hace una socialización de lo que se encontró en el diagnóstico de situación. Se hace una validación y una elaboración del plan. ¿Cómo se hace esto? Se hace una reunión con la comunidad y los representantes de los diferentes estamentos del Estado y estamentos incluso privados que están ahí en esa comunidad. Se les presenta los datos encontrados, cuál es el problema principal, y mire que consta de dos partes. Una priorización del problema, donde aquí vamos a definir el problema, vamos a ver cuál es la magnitud del problema encontrado. Por ejemplo, una comunidad donde todo es diarrea, para poner lo que más se ve es diarrea, ok. ¿Cuál es la magnitud? Bueno, hay mucha diarrea. ¿Con qué frecuencia? Siempre tenemos una buena cantidad de personas con esta enfermedad. ¿Qué tan grave es? Bueno, es tan grave que muchos han estado hospitalizados, otros han fallecido y tenemos un contagio constante. Y la factibilidad es lo que habla es de con qué contamos para poder paliar este problema. ¿Con qué contamos en cuanto a la comunidad, las instituciones del Estado, las instituciones no gubernamentales, las instituciones religiosas, etcétera? El aporte económico que nos va a ayudar a nosotros entonces tratar de paliar ese problema. En la segunda parte de esta tercera fase, que está en la elaboración del plan local, ya priorizado el problema, vamos a empezar a definirlo. Definir cuál es el problema. Como decía, por ejemplo, una enfermedad diarreica aguda. ¿Cómo la describimos? Es una enfermedad que empezó así en tal comunidad, con una persona, está afectando más a este grupo de personas, ya ha costado tantas vidas, se ha agravado de tal manera y así sucesivamente.
realizar un argumento corto de justificación de por qué queremos realizar este plan. Entonces se plantean un objetivo general que sería, bueno, erradicar la diarrea, y objetivos específicos que podían ser incluso hasta educar a la población sobre el lavado de manos antes de cada comida, etcétera. O sea, que los objetivos específicos sean no solamente para acabar con el problema, sino también para impedir que se propague y pueda volver el problema. Y entonces, ya a partir de aquí, trazar las líneas de acción que se van a realizar. ¿Qué vamos a hacer en esta población para poder paliar con este problema y evitar que se propague y evitar que haya un rebrote de este problema? En esto consiste la tercera fase. Así ven acá cómo hablan de un problema que dice que hace referencia a aquellas condiciones, hechos o circunstancias que en el caso de salud va a dificultar la calidad de vida y se constituyen problemas explícitos que son visibles, como por ejemplo viviendas cerca de un vertedero de desechos que provocan diferentes enfermedades, o que pueden ser implícitos, como por ejemplo la violencia social que haya, sea intrafamiliar o en ciertos puntos de las comunidades, que va a afectar el estado de salud de esta comunidad. Aquí les presento una pequeña matriz de la primera parte de la fase 3, donde vemos cómo, por ejemplo, si miran aquí, la primera parte donde se plantea el problema, ¿cuál es? Miren que da precisamente recurrencia de morbilidad por enfermedad diarreica aguda. ¿Cuál es el diagnóstico realizado? ¿Cómo se va a resolver? Bueno, ¿qué se encontró de por qué se está produciendo estas enfermedades diarreicas agudas? Bueno, hay una mala calidad del agua en esta comunidad que es de Ecuador, Imantá, que son una comunidad de Ecuador, una comunidad rural de Ecuador. Entonces se va a verificar la magnitud, la frecuencia, la gravedad, la factibilidad, y esto se le va a dar una valoración que puede ser, esto es un ejemplo, baja, media, alta, dándole una puntuación de 1 al 3, y que al final me va a dar un valor total, como ven aquí, que me dio 11. Miren, por ejemplo, en el caso de violencia social, se busca la magnitud, la frecuencia, la gravedad, etcétera, y vamos a tener un valor. Y esto es lo que nos va a decir, este valor total nos va a decir cuáles de estos problemas encontrados tiene mayor prioridad para la acción. Ese es el sentido de esta matriz. O sea, cada problema encontrado en el diagnóstico de salud se va a poner en una matriz parecida a esta. Vamos a ver el grado de magnitud, frecuencia, gravedad y factibilidad, y el valor total que me da eso me va a decir de todos estos problemas encontrados, cuál tiene más incidencia, por lo que habría que presentarle una mayor atención, y así sucesivamente. Lo que implica la elaboración, una mejor elaboración de un plan. Entonces, en cuanto a los elementos operativos básicos para el plan local de salud, se pueden resumir ahí. Miren, por ejemplo, como dice el problema, ¿cuál es el eje temático del plan? Bueno, ya sabemos que el problema era las enfermedades diarreicas agudas. ¿Cuál es el eje temático del plan? El eje temático es que vamos a tratar de resolver, porque vimos que hay una mala trata de aguas. Entonces vamos a empezar a implementar un sistema de purificación de esa agua, que serían, como ven aquí, la solución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a implementar una forma de purificación del agua, hervir el agua, lavado de manos, etc. ¿Con quiénes contamos? ¿Cuáles son los actores institucionales para esto? En este caso, que sea acá en la ciudad de Santiago, bueno, contamos con Corazán, con Salud Pública, el Servicio Regional de Salud, o sea, las diferentes instituciones que pueden aportar ayuda para resolver ese problema. El equipo de salud de esa comunidad, los miembros de la comunidad,
las personas que viven cerca de los vertederos de agua, etcétera. O sea, debo identificar con quién yo cuento para poder sanear ese problema. Debo de crear las actividades, cuáles son las actividades que se van a realizar para poder resolver el problema, con qué recursos se cuentan, en qué tiempo se debe estimar. Importante, hay que colocar un tiempo X en que se espera lograr esos objetivos y definir quiénes son los responsables de darle seguimiento a estas actividades. Todo eso se va a definir en ese momento de la fase 3 que se está presentando el problema. Ya la fase 4 del análisis de situación de salud es la parte de acción, donde se va a implementar todo eso que recopilamos en la parte 3, todo eso que se planeó en la parte 3, en el planteamiento del problema y se llegó al plan de salud local. Todo ese plan que se creó, vamos a la fase 4 a implementar. Entonces, ¿qué se hace en esto? Que aquí se debe de hacer una verificación del cumplimiento del plan, que puede hacerse incluso con cotejo, un chequeo de cotejo, donde se vayan a contemplar las actividades que se sugirieron realizar, que se vaya haciendo un cotejo las que se hayan realizado en el tiempo, como dice ahí, en el tiempo estimado, si fue en el tiempo estimado, antes de ese tiempo, o si se excede, verificar los compromisos cumplidos. Cuando decía con quién cuento para esto, o sea, las personas que se comprometieron, tengo que verificar que esos compromisos se cumplieron y tengo que revisar también tengo que revisar estos mecanismos de verificación, como son, por ejemplo, la asignación de un presupuesto, verificar ese presupuesto que se asignó, quién es el responsable de que ese presupuesto se cumpla, los planes que se realizaron, quién es el responsable, y debo de revisar que ese plan se dé. Si hay una constancia de la primera identificación del problema, por ejemplo, una fotografía, un antes y un después de cómo van cambiando las cosas, o sea, que hay que llevar una revisión sistemática de todo para que se vea que el plan se está desarrollando. Y ya luego vamos de culminada la fase 4, que es la fase de acción, vamos a una fase 5, que es la última, que es una fase de actualización en base al diagnóstico dinámico en el contexto de la sala situacional. O sea, que a medida que se ejecute el plan y que vamos revisando las cosas que se van haciendo, hacemos un análisis del antes y el después, cuáles han sido los resultados, y hay que dar entonces hacer la revisión y hay que dar un informe por escrito, incluso presentarlo a la comunidad y a las autoridades de cómo ha ido ejerciéndose el trabajo. Y el responsable de realizar esta actividad es precisamente el Comité Local de Salud. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo? Bueno, porque sabemos que las condiciones sociales y el mismo contexto de salud van a variar constantemente. Un ejemplo lo tenemos lo que estamos pasando ahora. Desde el año pasado tenemos una pandemia que cambió completamente toda la vida socioeconómica, política de todos los países. Vino una pandemia que vino a cambiar todo. Y siempre hay que estar actualizando para ver qué cosas se dejaron en vista de esta pandemia, cuáles cosas se afectaron, cuáles cosas no se han dado seguimiento y cómo podemos resolver ese problema. También hay que realizarlo porque hay que observar y medir los cambios que se producen a lo largo del tiempo. Si el problema era una enfermedad diarreica aguda, vimos cuál era la problemática, planteamos una solución, empezamos a ejecutar, tenemos que ver si ese plan que nosotros creamos vino a paliar el problema o no. Y así, si se palió el problema, bueno, vamos a tomar medidas ahora para prevenir que suceda. No se ha paliado el problema, entonces vamos a identificar dónde estuvo el fallo y vamos a reorganizar y a replanificar para poder realizar entonces una solución.
Y aparte de esto, que es una herramienta de uso obligatorio para el personal de salud. ¿Por qué para el personal de salud? Fíjense que la atención primaria, no solamente acá en el país, sino prácticamente en todos los países latinoamericanos, tenemos médicos que pasan un tiempo X en ciertos centros de atención primaria dando un servicio, que son los llamados médicos pasantes. Entonces, ese médico pasante o ese médico X, médico voluntario, médico pasante, sea cual sea el caso, que va a estar en esa comunidad, va a hacer un análisis de lo que encontró y va a promover un plan de situación de salud conjuntamente con la comunidad. Cuando ellos empiezan a hacer ese trabajo, que se analiza cuáles fueron los resultados y llega el momento en que ese médico, esa enfermera o ese promotor de salud va a dejar la comunidad y viene otro personal diferente, entonces vamos a tener cómo presentarle, mire, nosotros hicimos este plan de salud, hicimos este análisis de situación de salud, estos fueron los resultados, este fue el plan que hicimos, esto fue la estrategia, empezamos a trabajar acá y los resultados realizados en la quinta fase son estos. Es bueno que lo sepan para entonces ellos poder seguir abordando. Lo que implica que es importante que el análisis de situación de salud se haga cada cierta cantidad de tiempo. El diagnóstico de salud es recomendable realizarlo anualmente, cada año, para ver cómo ha ido evolucionando el servicio de salud en las comunidades. Y es una herramienta que se realiza no solamente a nivel local, sino que también se hace a nivel nacional. Y se hace también a nivel mundial, porque a partir de los análisis de situación de salud y esos informes que envían los países, epidemiológicamente hablando, etcétera, es que se crean los planes decenales de salud a nivel anual. Pero cuando se crea un plan decenal para todos los países, cada país tiene que ver también cuál es su propia realidad. Pero no solamente el país, cada región de salud tiene que ver cuál es su realidad en cuanto al análisis de situación de salud. Y cada región que tiene zonas de salud, cada zona individual tiene que ver cuál es su realidad en cuanto al análisis de situación de salud. Y cada comunidad de cada una de esas zonas también necesita saber cuál es su realidad. Porque no es igual, para poner un ejemplo, lo que sucede aquí en Santiago a lo que sucede en la comunidad donde yo estoy en Juncalito. Y no es igual lo que sucede en una comunidad de Puerto Plata, ni es igual lo que sucede en una comunidad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en Samaná, en Barahona. O sea, que cada grupo poblacional tiene su propia realidad y esta es la importancia del análisis de situación de salud, que va a orientar cuáles son las medidas que yo debo tomar, cuáles son las verdaderas políticas de salud que debo realizar. Y entonces, así se puede llevar lo que se planteó en Alma Ata en 1978, de salud para todos, que sea barata, asequible y que todo el mundo participe. Ya para terminar, quería presentarles a este señor, como ven una foto que casi ni se ve en blanco y negro, que es el doctor Manuel María Núñez Butrón, médico peruano, nacido en la provincia de Puno, Perú, 1899, y falleció en Juliaca, 1952. Eso es una zona rural de Perú. Falleció precisamente del llamado mal del monje, que es simple y llanamente hipoxia por las alturas. Las personas que llegan a un lugar que hay altura extrema, su cuerpo no puede producir la cantidad de glóbulos rojos suficientes para la poca cantidad de oxígeno que hay y tiende a producir una hipoxia que tiende a fallecer por eso. Este señor tenía esta frase que decía Richarisum puni, que traducido al español quiere decir despertad, despertemos, estemos siempre despiertos. ¿Por qué pongo este señor? Porque este señor es el pionero en lo que es atención primaria de salud. Incluso en Alma Ata,
y la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como pionero. Yo diría que deberían declararlo el padre de la atención primaria, debido a que este señor se dedicó a su pueblo, a los indígenas del Perú, y él fue quien empezó a idear, porque él llegó a una comunidad donde nadie quería ir donde él, todo el mundo iba donde los médicos brujos. Entonces él empezó a hablar, a hacerse amigo de los médicos brujos, pero en vez de decirle, mira, tú no tienes razón porque tú estás haciendo cosas que no se hacen, él aprendía de ellos y él les enseñaba a ellos, le decía, mira, vamos a trabajar en conjunto. Él le enseñaba a vacunar a los médicos brujos, él le enseñaba, él le daba charlas de salud, él le enseñaba cómo hacer que las personas que iban donde los médicos brujos también aprendieran a lavarse las manos, a tener medidas de higiene, etc. Y él creó un conjunto de personas que cada cierto tiempo hacían actividades de promoción y prevención, incluso en su casa, que fueron los primeros promotores de salud en la historia. Y él creó ese movimiento que se llamaba los Richais, que quieren decir los despertadores. Y de aquí fue que empezó a inspirarse. Dense cuenta que la primera actividad que dije fue la tercera reunión americana en el 75, que fue en Chile, y ahí se empezó a hablar de ese trabajo que hacía este señor. Y precisamente en esa ciudad de Puno hay un hospital regional que lleva el nombre del doctor Manuel María Núñez Butrón, quien es considerado, vuelvo y repito, por la Organización Mundial de la Salud como pionero de la atención primaria, pero si me preguntan a mí, yo diría que es el padre. Esto es todo. Muchísimas gracias por la atención, y si alguien tiene alguna pregunta, tiene algo que decir, estamos a su disposición. Muy bien, excelente, excelente. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por compartir estos conocimientos. Para muchos de nosotros es un concepto nuevo. Me gustaría que la doctora Hermosensi moderara las preguntas, los comentarios. Adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Carlos, por enriquecernos con sus conocimientos y compartirlos. Entonces, es el momento de las preguntas. A todos los que quieran iniciar, pueden levantar la mano o pueden encender sus micrófonos y reactivar su audio. Para cuando Doctora, quieran si me permite una primera pregunta, yo tuve la oportunidad de trabajar como médico pasante en Jánico, y en esa ocasión recibí a muchos pacientes. Estamos hablando de un tiempecito atrás. No existía en un calito, bajaban de un calito a atenderse los pacientes al hospital de Jánico, al subcentro de Jánico. Usted aplica ese análisis situacional en un calito, porque un calito, tengo entendido, según lo que usted expresó, ha crecido bastante en atención de salud, en instituciones. Ya todo ha cambiado. ¿Usted aplica ese análisis allá, análisis situacional en esa comunidad? Sí, incluso ahora mismo estoy realizando un análisis de situación de salud de la comunidad. Juncalito, doctor, anteriormente era una comunidad grande, ha ido disminuyendo realmente, porque la mayoría ha migrado, si no a Estados Unidos, a la ciudad de Santiago. Okay. Con decirle que hoy en día ha habido una disminución de casi un 50% de la población que había en el 2015. Y del 2015 para acá, en 5 años, sí, ha disminuido aproximadamente un 45% de la disminución, ha disminuido la población. Okay. Y todo el mundo está en espera de viaje, le puedo decir. Sí. Podemos vivir allá ahora, entonces. Ay, sí. Pero ahora se ha dado una situación con la pandemia, y es que todo el que se fue a Estados Unidos ahora está viniendo acá. Sí, sí. Y precisamente la ayuda del gobierno ellos le están usando aquí en Hungría. Ah, ok. Sí. Doctora Hermosén, ¿alguna pregunta del público sobre este concepto de que se aplica en salud comunitaria? Bien, doctor Díaz, nos pregunta la doctora Magdalena que cómo involucran
lo que es la elaboración del croquis con el contenido del ASIS? Bueno, en el diagnóstico de salud, recuerden que yo les decía que una de las partes que se realizaba era el conocimiento geográfico, histórico y también demográfico. En esos conceptos, aquí viene esta parte del croquis, porque al yo conocer la geografía, al conocer las personas que viven, necesito saber cuántos son. Dese cuenta que hubo un momento en que yo hablaba de las viviendas y decía cuál es la característica de la vivienda. O sea, prácticamente lo que ustedes tienen en las fichas familiares, que ahí le habla de el jefe de familia, dónde vive, la característica de la vivienda, su entorno social, económico, si tiene seguro o no, si tiene documentación, a qué nivel de escolaridad llegó, si trabaja, todo eso lo abarca la ficha familiar. Entonces, al yo conocer eso, en ese diagnóstico, ahí se realiza el croquis, porque ahí yo voy a identificar en ese plano geográfico, en esa acción que hice con el diagnóstico de salud, yo lo estoy plasmando en el plano geográfico. Esa es la importancia. Pues muchas gracias. Y también la doctora Tania Enrique de Moca le pregunta que qué herramientas complementarias se puede utilizar para la elaboración del ASI. Miren, si se dan cuenta, la principal herramienta es la unión de la comunidad. Lo primero es usted unir la comunidad. Usted unió la comunidad, entonces la misma comunidad le va a dar todas las herramientas, porque el ASIS no lo hace el equipo de salud, el ASIS lo hace el comité de salud, que tiene que tener un representante del equipo de salud. Entonces, esa viene siendo la principal herramienta. A medida que ustedes vayan haciendo el levantamiento, por ejemplo, una herramienta sería la estadística que se haya hecho más cercana a ese año para saber la parte demográfica, la parte económica, la parte laboral, las alianzas con las escuelas, con las instituciones, incluso religiosas. O sea, que prácticamente las herramientas que se van a utilizar son los mismos miembros de la comunidad. Y ahí cuando se conforma el comité de salud, entonces, y se empieza a hacer la investigación, las herramientas van a ir surgiendo. Muy bien. Doctora Hermosén, si me permite una pregunta, comentario, el doctor Juan Carlos. Sí. Quiero aprovechar que está en la línea, ha entrado hoy, les agradecemos que su tiempo, el doctor Carlos Zubilia, que es neurólogo y chairman de nuestra asociación, el APSI, y aprovechar también para informarle al público que ha entrado a esta plataforma hoy, que mañana domingo nuestra asociación va a estar en el gran desfile y festival, en la gran parada del Bronx, a partir de las 12 del día, en Gran Conco, en la 172. Está con nosotros también Ana Soto, que es pintora de Argentina, hermana también de la doctora Estela Soto, que va a estar desfilando. Y precisamente en ese desfile, nosotros estamos estrenando lo que ya comenzamos en el 2018, una campaña, una iniciativa para prevenir la segunda causa de muerte en la República Dominicana, que son los accidentes cerebrovasculares. Yo quería preguntarle, ¿usted está enterado de esta campaña? ¿Conoce? La doctora Hermosén le ha hablado, ¿usted conoce esta iniciativa? Y Sí. para nosotros conversar un poquito de cómo integrar su experiencia y esa comunidad que usted maneja. Sí, sí, realmente tengo conocimiento de la campaña e incluso, doctor, también para información al público general, se ha determinado que acá en República Dominicana, ustedes saben que una de las causas de muerte por accidente cerebrovascular es el tabaquismo, y resulta que la tercera causa de muerte en República Dominicana es el tabaquismo. Wow, sí, interesante. Sí. Doctor Luis, puede aprovechar para que el público de esta plataforma hoy te conozcan y pueda también motivar un poquito y haga un poquito de lo que se ha avanzado, sobre todo ahora que hay una iniciativa que está bastante avanzada, que hay una agencia japonesa que va a apoyar a algunos hospitales en Santiago, integrado a través del Cabral Ibáez,
para esa campaña de prevención. Me gustaría que el doctor William, si quiere decir algunas palabras sobre ese sentido y buscar el apoyo de ustedes para esa campaña. Sí, gracias por permitirme participar en esta actividad. Solamente para los que tienen menos tiempo en este negocio de medicina, los promotores de salud, las organizaciones primarias de salud y los levantamientos de salud, nosotros fuimos de los primeros. En la República Dominicana se inició el programa de pasantía médica hace unos cuantos años, y esa era la misión del médico pasante, yendo a comunidades donde nunca habían habido médicos. O sea que para nosotros esta es una experiencia de muchos años y a la cual hemos dedicado un gran tiempo de la vida. Lo que quisiera enfocar y hacer reconocer que si ustedes hacen ese programa bien, si enforzamos todas esas cosas que decimos que podemos hacer, las consecuencias son muy beneficiosas para la comunidad, porque van a aprender a manejar las causas de la presión alta, van a aprender a manejar las causas de la diabetes, el asunto del fumar, el exceso de alcohol, las drogas y colesterol. claro, exacto, colesterol. O sea que podemos manejar la mayoría de esas enfermedades crónicas no contagiosas de manera preventiva y ayudar a disminuir significantemente las enfermedades infecciosas agudas, que son también prevalentes en algunas áreas de la población nuestra y del mundo, porque realmente este proyecto se aplica a todo el mundo, como él mencionó. Precisamente, doctor Williams, el análisis de situación de salud es la mejor herramienta para eso que usted acaba de decir, porque aparte de que usted va a conocer la población de enfermos crónicos no transmisibles, de personas con enfermedad crónica no transmisibles y enfermedades infecciosas, usted va a saber la causa de esas enfermedades infecciosas. Y una de las cosas que adolecemos y que nos quejamos muchos médicos, y me incluyo, acá en el país, es que decimos, bueno, yo quisiera una institución que me ayude, que me dé la mano. Pero cuando aparece la institución, me dice, ¿qué tú quieres? Yo digo, que usted me ayude. ¿Pero en qué? Si yo hago un análisis de situación de salud, voy a tener respuesta y poder decir, mire, yo tengo esto. Y no solamente eso, que es mucho más económico implementar Claro. el proyecto de plan de salud, el levantamiento de situación de salud cuando se hace un diagnóstico apropiado. Sí, las preguntas básicas son las mismas. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y a quién afecta? Son preguntas para las cuales hay respuesta en el análisis inicial. Exactamente. Y que aquí es la comunidad también, tiene que ser un análisis participativo, o sea, es una herramienta participativa, que es no es el centro de salud, es la comunidad que tiene el protagonismo en esta situación. A propósito de eso, doctor Juan Carlos, así como usted habló de la comunidad y en su exposición, usted habló del Comité de Salud. Yo tengo la impresión, yo cuando salí de la República Dominicana, cuando se hablaba de un Comité de Salud, en lo que siempre se ha visto y se decía y existía, que ese comité era un comité político, muchas veces era de los miembros del partido en el poder. Y yo recuerdo que yo trabajé una vez en La Vega y me dijeron, reúnase con el comité, pero tenga cuidado, son chivatos todos. Sí. ¿Eso ha cambiado? Realmente no. Incluso doctor, le voy a dar un dato. Primero, eso no ha cambiado. Y segundo, el conocimiento que se tiene a nivel nacional de lo que es un análisis de situación de salud es la fase 1, el diagnóstico. O sea, yo estoy seguro que hay muchas personas que no saben todo lo otro, porque yo le voy a decir algo, a mí me han dicho, haz el análisis de situación de salud. Y en lo que yo voy haciendo el análisis de situación de salud, me dicen, crea un comité de salud. Y yo, pero espérate, déjame hacer el análisis y déjame identificar. No, pues tú tienes que entregarme eso mañana. Pero que eso no es así. Espérate, déjame yo hablar en la comunidad, hacer las reuniones, reunir las personas, entonces empezar el proceso de creación. Que ese es un problema que adolecemos acá, que todo lo quieren rápido. Claro. O sea, no hay un conocimiento de cuáles son los pasos a dar para cada cosa. Tenemos una pregunta también
Y también aclarar algo, doctor Restituyó, cuando el doctor Williams estuvo aquí, el doctor Díaz también fue uno de los invitados en el Hospital Juan 23 cuando ustedes presentaron el programa de ACD. Okay. Él estuvo ahí, ustedes lo conocieron. Entonces tenemos a Sandy, sí, ustedes lo conocieron. Tenemos a Sandy que levantó la mano también y tiene una preguntita. Y Raiza creo que hace un comentario. Sí, Raiza, pero está el doctor Sandy primero. Adelante. Buenas, ¿me oyen? Muy bien. Es para unos cuantos puntos de aclarando. Yo soy médico familiar. Ahora mismo estoy hay un micrófono. Sí, Joseph, déjeme apagar. Ahora sí puede. Joseph se le abrió el micrófono. Adelante, Sandy. Yo soy médico familiar. Cuando yo terminé mi residencia, entre todos nos exigimos hacer un diagnóstico situacional de salud de una zona completa. Para nosotros fue algo totalmente muy, muy fuerte, porque cuando tú te enfrentas a lo que es la comunidad en realidad, es algo increíble. Entonces, no me pasa lo mismo que le pasó al doctor. Ellos no estaban exigiendo cosas que se hacen después de que tú haces el diagnóstico situacional. Yo me sentí extraño porque nosotros se supone que fuimos a un sitio a donde ellos no iban a enseñar a hacerle el diagnóstico situacional de salud. Pero cuando nosotros llegamos, tuvimos que enseñar a ellos que es la comunidad la que es de donde se saca ese diagnóstico situacional. Y la comunidad es la unión de todo. Por ejemplo, tanto la iglesia, los centros que haga de alcoholismo, porque también es muy importante, si no lo hay, crearlo. Ver cómo se evitan los pacientes fumadores. Bueno, ahora ya no es nada más cigarrillo, ahora tenemos hookah, tenemos vape, es decir, todo eso cambia. Por ejemplo, en mi comunidad, yo no tengo ese problema, pero en la comunidad que yo fui había drogadicción, alcoholismo, era un sitio totalmente tóxico, había un río que lo tenían totalmente contaminado, que por cierto dejamos instalado una campaña para ver cómo la población se entera de que ellos están contaminando el río. La población no lo sabía. Entonces, nuestras autoridades no saben lo que todavía es atención primaria, o si lo saben, lo ignoran, lo hacen de ignorancia. Entonces, es difícil que ellos comprendan lo que es la importancia que tiene hacer un diagnóstico situacional de salud. Hasta, yo digo, fue lo que yo me he aprendido con lo que soy, con mi especialidad. Cada policlínica debe estar colocada, por ejemplo, la SUNAM de cada sitio, debe estar primero hacer el diagnóstico y después la colocación del centro. Desde ese punto de vista es que debe ser colocado, porque así sabemos qué población vamos a afectar, qué tipo de cosas tenemos que buscar para buscarle solución a los problemas de esa comunidad a nivel de salud. Es más, yo me voy más lejos. El mismo feminicidio que ha azotado de una forma violenta lo que es la República Dominicana. En todo el país. Óyeme, con el diagnóstico situacional de salud, tú descubres todas esas familias disfuncionales y tú puedes buscarle una solución a eso y crear una solución a partir de ahí. Sí. Desde ahí es un punto excelente. Muy buena exposición. Sí, muchas gracias. Dese cuenta, doctor Sandy, que en Alma Ata se habló Salud para Todos en el año 2000. Y nosotros como país empezamos a incluir lo que es atención primaria en la ley de salud a partir del 2001. Y es la fecha en que todavía, yo no diría en pañales, estamos todavía gestando lo que es atención primaria. Porque lamentablemente es lo que usted dice. Y es cierto, se nos están pidiendo cosas antes del debido proceso. Hay que hacer un proceso de sectorización a nivel nacional, sectorizar, verificar cuáles son las comunidades, cuál es la población, y entonces a partir de esa sectorización se van creando las unidades de atención primaria, y a partir de esas unidades de atención primaria, cada unidad de atención primaria hace su análisis de situación de salud. Pero que es un proceso que es progresivo y que nosotros debemos de empezar a dar prioridad a la información. Dense cuenta que tenemos muchísimas redes sociales, pero ¿en cuál de las redes sociales ustedes han escuchado hablar de atención primaria de salud?
¿En cuál de las redes sociales ustedes han escuchado decir vaya a su centro de primer nivel de atención o educar a la gente de lo que es una unidad de atención primaria? Eso no se ve. Ni siquiera dar promoción a lo que es la medicina familiar. Entonces, mientras estemos así, vamos a seguir gestando lo que es atención primaria. Así es. Yocasta, doctora Hermosén. Tenemos otra pregunta de la doctora Wendy Gómez, que le quiere preguntar al doctor Juan Carlos que cuál perfil usted recomienda deben de tener estos miembros del Comité de Salud y cuáles grupos sociales deberían participar en lo que es en el enriquecimiento de la priorización de los problemas de SEASIS. Se la voy a responder al revés, doctora, la pregunta. ¿Cuáles son los grupos sociales? Todos los grupos sociales. ¿Y qué perfil debe tener el representante? Que sea un líder comunitario. Porque no vamos a buscar a la persona que menos habla, que menos socializa, que menos participa en la comunidad. Tenemos que buscar la persona que siempre, o la más activa de todos, que es la que más se va a preocupar. Y que esa persona, como representante de esa comunidad, de ese grupo, de ese miembro, ya sea religioso, político, ya sea un negocio, ya sea hasta un prostíbulo que sea, tiene que haber un representante. Entonces, esa persona que se haga cargo y que represente ese grupo, tiene que ser un influenciador dentro de su grupo. Dar la información en el comité, representando, y fuera del comité ser quien informe a su comunidad, a su grupo, y que motive a ese grupo a trabajar por la comunidad. Sí. ¿Alguien más? Doctora. La doctora Raiza creo que quiere preguntar algo. Raiza, sí. Sí, es un comentario que tenía. Buenas tardes a todos. Quiero felicitar al doctor por la exposición también, que estaba comentando que es importante seguir fortaleciendo todo lo que son los análisis de situación de salud. Y de hecho, hace un tiempo, el ministerio creó una unidad para análisis de situación de salud. Con relación a eso, quería preguntarle al doctor si tiene conocimiento que está funcionando la Dirección de Análisis de Situación de Salud, la famosa DASIS, en tiempos actuales en el Ministerio de Salud Pública, y si en el marco de las estrategias de COVID que se han llevado aquí en República Dominicana, cómo se ha manejado ese tema de hacer los análisis por zona y, como usted dice, en base a los diferentes grupos sociales. Gracias. Mire, esa parte se creó y recientemente están tratando de empezar el proceso primero de capacitación del personal, que todavía no se ha hecho. Yo tengo en esa comunidad 6 años. Yo no he recibido una capacitación de análisis de situación de salud. Y yo he hecho análisis de situación de salud y, como decía en la conferencia, no me piden un análisis de situación. Lo que me piden es un diagnóstico de salud. O sea, que las personas en ese momento no tenían conocimiento real de lo que es un análisis de situación de salud. Entonces, dense cuenta que ahora estamos también terminando un proceso de transición de nuevas autoridades, de viejas autoridades a nuevas autoridades. Y que se ha estado tratando de recuperar las cosas que se habían dejado perdidas, más la problemática de la pandemia, porque para este año 2000, primero, estaba programado realizar un censo poblacional que no se realizó, que es muy, muy importante en el momento de hacer un análisis de situación de salud y el diagnóstico de salud, para yo saber realmente cuál es la población. Pero por la problemática de la pandemia no se pudo realizar. Segundo, la transición de un gobierno a otro, que trajo también paulatinamente, ha habido cambios, no tan tajantemente, pero se han ido realizando cambios de los diferentes incumbentes en el área de salud. Entonces, ha sido un proceso lento. Esa parte realmente no ha funcionado a carta cabal. Yo diría que por esos procesos, pero en cierta forma estamos en algunos lugares, principalmente las zonas rurales, están huérfanas. Por muchas cosas no llegan. O nada llega. Tenemos 2 preguntas más. La doctora Madeline Ventura, que tiene su mano levantada primero. Buenas tardes.
a darle mis felicitaciones al doctor Díaz. Está. Para mí, yo siempre he pensado que la medicina familiar es la base de toda la medicina en sentido general. Entonces aquí estamos mal por eso, porque cada día más no hay educación para la salud. Por ejemplo, mira un hecho tan palpable y que lo estoy viviendo ahora mismo. En el caso de la pandemia, aquí no hay una información. La persona, anoche yo salí a comprar algo a la farmacia y estaban todos los lugares, todos los expendios, todo el mundo ahí, juntos, sin la mascarilla, sin el protocolo debido, porque ellos piensan que las 2 dosis de vacuna ya lo hace inmune a cualquier virus. No importa que sea cualquier cepa que esté circulando, ni nada de eso. Ya ellos están sanos, ya ellos no se van a contaminar. Entonces, ese es algo que debe de hacerse hincapié. Eso viene desde la medicina familiar, comenzar a orientar a los pacientes que aunque usted esté vacunado, usted necesita seguir con su protocolo de distanciamiento, usar su mascarilla y todo eso. En el caso mío, yo tengo las 2 dosis puestas de vacuna y actualmente yo tengo COVID ahora y también el esposo mío tiene COVID. ¿Es así? Por más que yo me cuide y todas esas cosas, a mí el esposo mío se contaminó y de hecho me lo pasó a mí, ¿entiendes? Entonces te quiero decir que hay que hacer hincapié. Ustedes, ahí están, el pilar son ustedes para educar a la población sobre ese aspecto, que no podemos bajar la guardia con el COVID, porque el COVID, aunque tú estabas vacunado, te va a afectar. Sí. Inclusive, la OMS está proponiendo que ya lo llamemos una enfermedad endémica, sí, que va a vivir con nosotros siempre. Por lo tanto, la vacuna te evitan que tú vayas quizá a un intensivo, a un ventilador, pero no te evita de que tú no te vayas a dar COVID. Entonces, tenemos que seguir con el protocolo de manejo, con la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y toda esa cosa, pero el país no quiere eso, tú sabes. Entonces, ahí los médicos familiares debieran de tener un papel. Yo me voy hasta más lejos, en el sentido que ustedes debieran de tener un programa por la radio, buscarse patrocinio y comenzar a hablar a la población que las emisoras llegan. Por lo menos comiencen a hablar, comiencen a orientar a la población y háganse sentir y decir que hay un UNA, que allá están ustedes primero, de primera línea, que hay que deben de acudir y que el médico que tiene que transferirlo a otro lugar. Como tú dijiste, tienen que hacerse amigos de la Junta de Vecinos, de los presidentes, para que puedan llevar el mensaje. Ahora todo se ha estancado por la pandemia. Por ejemplo, yo escribí un artículo que se llama Lo que yo quiero para mi país. Yo abarqué varios puntos de la administración pública, entre eso está la salud pública como uno de los capítulos, como el número 2, yo creo, el capítulo, sí, el número 2, porque el número 1 son las instituciones. Excelente, doctora Madeline Ventura, muchas gracias por sus aportes. Se nos ha acabado el tiempo. Doctora Hermosén, si tiene algún último comentario para cerrar la conferencia, porque ya pasamos de 1 hora. Ha estado muy interesante. Yo creo que es un tema muy amplio que se puede ampliar y dividir de otra forma para seguirlo enfocando. ¿Algún punto final? Déjame decirle algo. Antes de terminar, hay un nuevo sistema que ahora Google Meet, que por ahí se puede conectar más personas y puede durar más tiempo también. Por Google Meet. Este no tiene límite. Este no es limitado, que este no tiene límite. Este es limitado. Lo que sucede es que el horario de 1 hora y ya sobrepasamos, pero no por el límite, es por el cansancio de los participantes, del público. Entonces, tenemos la última pregunta ya de la doctora Wendy Gómez al doctor Juan Carlos para cerrar, que ella quiere saber en qué etapa de la formación médica se empiecen a impartir estos conocimientos y cuáles especialidades aplican el uso de esta herramienta. ¿En qué etapa? ¿En qué etapa de la formación médica los estudiantes reciben esta formación o estas instrucciones y cuáles especialidades la aplican? Bueno, esta instrucción debe de recibirse desde la formación universitaria. En la parte de medicina comunitaria es una parte importante, incluso tiene que ser una materia importante
en la parte de medicina social. En cuanto a las especialidades, lamentablemente, ni siquiera nosotros como médicos familiares le estamos implementando a carta cabal. Con eso le quiero decir que ninguna otra especialidad está haciendo análisis de situación de salud. Ahora, ¿quiénes hacen análisis de situación de salud? Uno que otro epidemiólogo hace un análisis de situación de salud, no a carta cabal, porque lo que está haciendo es un diagnóstico realmente de salud. Y las personas que son especialistas en salud pública son las que hacen realmente los análisis de situación. Porque lamentablemente, es como decía la doctora, tenemos un problema de desinformación. Por un lado, nosotros como médicos familiares estamos dando, en este caso de la pandemia, una información, pero el gobierno está en una desescalada y la gente no escucha la parte de tenemos que seguir el distanciamiento. Lo que estamos escuchando es el hecho de que yo debo seguir, de que yo voy a tener más tiempo para salir, el teteo y todo eso. Entonces, lamentablemente, así como la población está desinformada, nosotros como galenos estamos desinformados, porque esta es una herramienta que se debería enseñar desde que usted entra a la universidad, desde que entra a carrera en la parte de medicina social, desde que usted hace una especialidad, cada especialista debiera enseñarle a hacer un análisis de situación de salud. Okay. Pues muchísimas gracias, doctora Yocasta Hermosén. Gracias por el apoyo a esta conferencia, por traer nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Díaz Peralta, con este tema de mucho interés, no solamente para la medicina comunitaria, ¿verdad?, familiar, sino para muchas especialidades. A todos y a todos, exactamente. Muchas gracias por su participación, al público que se conectó desde Argentina, como siempre, a la doctora Estela Soto, Ana Soto, al doctor Juan Ruiz del Hospital Darío Contreras, y a todos los estudiantes y residentes y médicos familiares que apoyaron este evento en el día de hoy. Gracias. Que pasen buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por participar. Hasta luego.